Dios los bendiga, iglesia. Qué bueno que nos están acompañando en esta transmisión. Prepárate para la palabra que el día de hoy traerá fuego y traerá poder. Ahí prepara tu libreta para que puedas hacer tus anotaciones y en unos momentos más iniciamos. Y bueno, amada iglesia de Dios, me tocó la bendición de dar la enseñanza en esta mañana. Me disculpo si de pronto me escucha raro de mi garganta, traigo una alergia que está tremenda, está muy seco el tiempo. Pero esta palabra, esta enseñanza que es el día de hoy para aquellos que les gusta tomar nota, tiene por nombre firmes en la fe. Diga conmigo, firmes en la fe. Y la palabra del Señor nos enseña cómo Jesucristo nos ha hecho salvos por fe y solo por fe y nada más que fe. Y el don de Dios que nos ha entregado esta salvación que todos nosotros poseemos gracias a Jesucristo, nos lleva a ponernos en una posición de vivir una vida sumisa a Dios, a su palabra, sumisa a las enseñanzas de la Escritura y llevar una vida llena de piedad, una vida piadosa que demuestra la forma de vida de un hijo de Dios. Y el deseo de nuestro Padre Celestial, el anhelo del corazón de Dios es que ustedes y yo, conforme vamos avanzando en este caminar de fe, crezcamos en el conocimiento de Él, para que así la medida de fe que poseemos vaya avanzando y esté en crecimiento. Si bien sabemos que el don de Dios, que es la fe, proviene por parte de Dios, y esta fe no se queda en una manera o es inmutable, sino que va progresando, va avanzando. Recordemos cómo inicia el Señor, o cómo le da el sentido del inicio de la fe al Señor. Le dice a los discípulos: de cierto os digo, que si tuvieres fe como el tamaño del grano de ¿qué? Es algo pequeño. Si usted ha visto el grano de mostaza, es algo diminuto. Pero la palabra nos enseña que no podemos quedarnos en esta manera, sino que debemos ir avanzando con respecto a la fe, al conocimiento de Dios, a quién es Dios y que Él obre en nosotros, de manera que nuestra vida se mantenga en esa firmeza o esta estabilidad de fe. Porque la vida de la fe de los hijos de Dios no se vive bajo preceptos humanos, no se vive bajo capacidad humana. Es decir, no hay alguien que pueda decir: yo me mantengo firme en la fe porque soy Juan Camaney, yo soy Juliancito Bravo, porque soy X o Y persona y puedo con la fe. No es cierto. Es nuestro Dios quien nos sostiene a través de su Espíritu Santo y quien nos da la capacidad de seguir avanzando y de seguir caminando en lo que el Señor desea. Es decir, no es con espada, no es con ejército, no es con autoayuda o superación personal, no es con fundamentos humanos. La vida de la fe se vive bajo el poder del Espíritu Santo, mismo que nos ayuda a caminar, quien nos dirige, quien nos abre el entendimiento, quien nos enseña, quien nos exhorta, que hace todo en la vida del hombre. Entendemos entonces que Dios desea que usted y yo, en cuanto a la fe, sigamos avanzando. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que crezcamos en esto. Pero también podemos encontrar que está el deseo del diablo, y que el Señor lo reprenda, que Él desea que según la medida o las artimañas que Él use, desea hacer que los hijos de Dios, los fieles que se someten a su verdad, caigan de la fe, y en lugar de permanecer firmes en la fe, regresemos o vayamos a un paso de abandonar la fe. Este intento del enemigo no es algo que cesa en algún momento. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla la vida de la iglesia, dice que estén alertas. Cuando habla de ponerse toda la armadura de Dios, en ciertas ocasiones dice: para que puedan resistir al diablo y estad como firmes. Es decir, que este ataque, esta manera de obrar, no es algo que mañana se termina. No es algo que a unos meses se termina. No, el deseo del diablo de que usted y yo cesemos en la fe, desistamos de seguir avanzando en la fe, es constante. Y vamos a ver esto. ¿Por dónde es que inicia la fe en la vida del hombre? No dice la palabra de Dios que la fe viene
por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay algo de importante el escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hay algo de importante en buscar lo que la Escritura tiene y quiere enseñarme. Y en base a esto puedo entender que no se trata solamente de oír por oír. Porque ¿sabe cuántos han tenido la oportunidad de predicar el evangelio y hay gente que escucha el evangelio, sin embargo, sigue la persona siendo igual? La persona no cambia, no se transforma, lo está escuchando. Pero no solamente se trata de que se quede aquí, sino se trata de que lo abrace el corazón y la mente y lo torne en una verdad. Es decir, tengo que escuchar, oír y prestar atención a la palabra de Dios para entonces abrazarlo con esta verdad. Y ahora, con esta declaración sobre la fe y cómo es que crece en nosotros, nos deja una alerta al respecto a lo que usted y yo permitimos que entre por aquí, a lo que usted y yo dejamos que escuchen nuestros oídos, porque así como Jesucristo dijo, y conforme escuches te será añadido. Es decir, lo que puede entrar por aquí, yo corro el riesgo y el peligro que si es una mentira o una verdad a medias, ¿qué puede pasar? Lo abrace como verdad, lo abrace como verdadero, lo abrace como estilo de vida. Y recordemos cómo entró el pecado en la humanidad. ¿Se recuerda la primera conversación registrada en los hombres? Con que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto del huerto. ¿Quién preguntó? La serpiente, el diablo. Empezó hablando una verdad a medias. Dios le dijo que no comiera de algún fruto, de un tipo de fruto, no de todo. Sin embargo, ahí se quedó esa conversación. Pero ¿qué pasó con Eva? Prestó oído. No, nada más me dijo que no comiera del bien y del mal. Los demás sí. Es que, ¿sabes qué? Que cuando comas vas a ser semejante a Dios. Por eso no quieres que comas, pero no vas a morir, no te preocupes. ¿Qué pasó? Eva estaba en el corazón, Adán y Eva estaban en su corazón que no debían de comer el fruto, pero prestaron oído y atención a lo que la serpiente dijo con facilidad o con artimaña para engañarlos. Y al momento que prestó oído, se dio la oportunidad para entonces engañarlo. ¿A qué voy con esto? Bueno, que en la vida del corazón del creyente, en la vida del cristiano, cuando presta oído, prestamos atención a lo que no viene de la palabra de Dios o a verdades aparentes que tienen el único objetivo de distraernos del fundamento de la verdad, corremos este riesgo. Y mire, esta problemática de presentar enseñanzas falsas o verdades a medias no es algo nuevo. Es algo que se presentó desde que la iglesia se instauró a través de los apóstoles. Veamos la vida del apóstol Pablo. Había falsos maestros, había falsos apóstoles. ¿Y qué sucedía? Evitarlos no era posible. Y si esta problemática sucedía, que la iglesia corría riesgo de escuchar algo que no convenía en aquel entonces, ¿cuánto más no será en este tiempo? Que el escuchar una enseñanza basta con abrir el famoso YouTube y ponerle ahí predicador, enseñanza, tal, o esta se ve interesante y la escucho. Es más fácil, estamos más conectados que nunca, la información llega a nosotros más fácil y rápido. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Cuando lo tengan listo, díganme un amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Estamos listos? Y prestemos atención a esto. Pero el Espíritu, ¿quién? Con E mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos dice? ¿Todos? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué pasa? Desde los tiempos del apóstol Pablo, esta problemática existía. Voy a hablar un poquito más bajo, discúlpeme. Esta problemática existía. Que había hombres que trataban de engañar al pueblo de Dios. De hecho, en el libro de los Gálatas, les dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Otra traducción dice: ¿quién los encantó? ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza, la falsa doctrina o el aprendizaje falso que no es digno de alabanza es algo que atrapa el pensamiento del hombre. Es algo que cautiva la manera de pensar del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no se aparte de esa falsa verdad y viva de esta manera. Esta problemática existía desde el tiempo del apóstol Pablo hasta nuestros tiempos. Y cuando se habla de los postreros días, no se refiere únicamente de que cuando Cristo va a venir por segunda vez. Se refiere desde que Cristo ascendió al reino de los cielos a la diestra del Padre hasta el día de hoy. ¿Pero qué es apostatar? Apostatar significa desistir, significa abandonar, significa desertar, significa levantarse en rebeldía en contra de, significa evitar la asociación. En otras palabras, en cuanto a la fe, ¿quién quiere ser o quién quiero ser? Porque yo puedo ser de aquellos que pasan los años, que pasa el tiempo aferrado yo a la palabra de Dios, a la enseñanza de la Escritura. Y si podrán levantar falsos maestros, corrientes humanas, doctrinas y dogmas humanas, pero al conocer yo la verdad, me aferro a ella y no desisto. O bien, puedo ser de aquellos que renuncian con facilidad a la verdad cuando vienen palabras que se oyen bien, se escuchan bonito y aquí me hacen sentir tan padre en el corazón. Puedo ser de aquellos que se mantienen obedientes a la palabra de Dios, sin importar si otros lo hacen o no. ¿Por qué? No me va a dejar mentir que cuando usted se decide a través de la Escritura y en oración con el Espíritu Santo: Señor, ayúdame a serte fiel, y empieza a caminar en fidelidad, se empiezan a levantar otros, o alrededor de usted hay otros que de plano no quieren seguir la verdad. Y ahí viene el aleluya, ahí viene el santurrón. Dentro de la misma congregación puede suceder. Ahí viene el santo, ahí viene el cara de mono así: mira, si eras un borracho, lo era, pero el Señor me ha transformado. Si eras un rebelde, lo era, pero el Señor me ha estado cambiando. O podemos ser de aquellos que vemos que otros se rebelan de la verdad y vamos como manada atrás de la rebelión en contra de la palabra del Señor. Podemos ser aquellos que nos relacionamos con Dios consciente de la necesidad que tenemos de Él y procuramos jamás separarnos de Él, jamás apartarnos de su bondad. Podemos ser aquellos que evitamos asociarnos con todo lo que concierne al reino de los cielos o en cuanto a la fe. Y si el Espíritu Santo habló con tanta claridad, porque dice la Escritura, es porque era algo que iba a suceder. No habló por medio de parábolas, no habló por medio de visiones. Fue un mensaje claro a la vida de los apóstoles. Es un mensaje claro a la vida de la iglesia a través de su palabra. ¿Cuál? Que habría un tiempo, estamos viviendo en un tiempo en donde muchos, algunos, no todos, pero algunos abandonarían la fe y la verdad del Señor. Es decir, esto es un asunto serio. Es algo que debemos prestar atención, porque cuando se comunica algo con seriedad, pues no se dice no, quiero decirte algo y no entendemos nada, no. ¿Cómo pasan en las películas cuando está ahí una guerra, cuando algo va a suceder en la nación y el presidente de la nación da un mensaje? No es un mensaje claro, conciso, para que todos lo puedan recibir y en todas las pantallas, en todas las estaciones de radio sucede. Bueno, es lo que hizo el Espíritu Santo, porque es algo de suma importancia. Habló a nuestras vidas y ahora es posible desertar de la fe.
Miremos a lo que el Señor Jesucristo dijo. Nos acordamos de la parábola del sembrador. Hay una porción de la escritura que dice que parte de la semilla cayó en pedregales. Y Jesucristo dijo, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje, lo reciben con gozo, pero no tienen suficiente raíz. Y dice, y creen por un tiempo, por un momento. No dice cuánto es el lapso del tiempo. Puede ser un año, pueden ser meses, pueden ser décadas. Pero lo que dice es que de pronto viene la hora de la prueba, viene la hora que se presenta un mensaje que no es fiel a la palabra de Dios, viene la hora que viene la palabra del engaño. ¿Y qué cree? Lo que había sucedido se cae. Estos hombres pueden recibir esta palabra, la creen, la abrazan por un momento, pero puede venir la falsedad de la enseñanza y nos deshacemos de la verdad. Ahora la pregunta que podemos lanzar, ¿cómo es que inicia la apostasía de la fe? Porque no inicia de golpe, no es decir, ya mañana no creo, ya mañana me aparto, ya mañana desisto de creer, ya mañana me rebelo en contra de la escritura. No, inicia, tiene un comienzo. ¿Cómo es eso? Bueno, todo inicia y escuchando. De la manera que un hombre o una mujer pueden caer en adulterio, en el engaño de su pareja, por causa de presentar oído a palabras dulces del hombre o la mujer extraña, así inicia el abandono de la fe cuando el creyente fiel empieza a abrir oído a enseñanzas que no van de acuerdo a la escritura de Dios o verdades a medias. Pero ¿qué es escuchar? ¿Cómo lo habla el Señor? No es un mero escuchar por escuchar. Porque ¿no le ha pasado que de repente está usted en redes sociales, en YouTube, donde usted quiere, y salen mensajes ahí de predicadores, lo que usted quiera, y está escuchando y dice, caray, este no está hablando como que lo verdadero, uno lo cambia? Pero el escuchar lo que dice la palabra, porque dice la palabra, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice cómo, escuchando espíritus engañadores. Es decir, que le prestan atención, atienden lo que está diciendo, que mira con atención lo que les están hablando, la instrucción, la dirección. Pablo advierte este abandono de la fe que sucede cuando el creyente, uno que no conoce la palabra, que no conoce la verdad con suficiencia, empieza a prestar oído a lo que aquí le hace sentir bien, a lo que aquí no le incomoda, a lo que aquí le hace sentir halagado, le hace sentir bien, a todo dar. ¿Y qué pasa? Empiezan a ser influenciados por espíritus engañadores, y dice la palabra doctrina de demonios. Pastor, qué feo se oye eso. Bueno, así es. Porque en la vida, como dijo Jesucristo, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Es decir, no somos ajenos de ser partícipes de lo que sucede en este mundo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿O qué nos enseña la escritura? Que el Espíritu Santo fue dejado al creyente para que fuera dirigido a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Entonces podemos entender que en esta vida o podemos ser influenciados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, enseñados, exhortados, redarguidos por el Espíritu de Dios, o bien podemos ser engañados por espíritus engañadores, influenciados de esta manera para que usted y yo vayamos encaminados al engaño. Porque estamos viviendo en una época así, de esta manera. Que si no estamos bien posicionados en la verdad y posesionados por la verdad, es decir, que la verdad gobierne nuestra vida, con facilidad estaremos o estamos siendo susceptibles a ser engañados por palabras mentirosas, por verdades a medias. ¿Por qué? Dice la escritura, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Vamos a ver qué dice. ¿Está listo? Según de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, porque vendrán tiempos, o vendrá tiempo, otra vez, está anunciando lo que viene adelante, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué va a suceder?
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, estamos viviendo en esta clase de tiempo en donde hoy la gente no desean sufrir la palabra de verdad. ¿En qué sentido el sufrir? Porque vivir la verdad del Señor no se vive con facilidad, o no dice cualquiera lo puede vivir. No, conlleva sacrificios. Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Entonces la palabra me está enseñando que vivir la verdad nos va a costar. Va a ser difícil. No, el Espíritu Santo es quien nos esfuerza y nos da la capacidad. Pero estamos viviendo en un mundo donde la gente ya no quiere escuchar mensajes que nos hacen sentir incómodos. Ya no quiere escuchar mensajes que aquí lo hace sentir como un pecador y tiene que ir corriendo a los pies de Jesucristo a caer arrepentido. Porque la gente prefiere escuchar el halago, el que te va a ir bien, el que te vas a hacer rico, el que todo te va a prosperar. Pero cuando llega un mensaje que confronta el pecado, uy, no, esta iglesia es muy religiosa, ya me voy a otra que me hablen más bonito. Y la palabra nos enseña que los tiempos que viviremos como iglesia no van a ser fáciles. De hecho, el apóstol Pablo lo describe: pero llegarán tiempos los cuales serán difíciles. Otra traducción dice peligrosos. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando estés listo, dime un amén. Dice la escritura: Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. Vamos a prestar atención a lo que dice. Pues la gente, sigue leyendo, solo tendrá amor por sí mismo. ¿A qué se refiere esto? No es que empiece a cantar la de soy tan hermoso, ya lo ves, soy primoroso. No. Se refiere que van a amar más complacer a su misma carne que complacer a la palabra de Dios y vivir una vida en sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Que va a decir: no, me amo más a mí, amo más mis deleites, amo más lo que me hace sentir a gusto y cómodo que en lo que el Señor me enseña. Ese es el peligro. Y dice: amor a sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios. ¿No estamos viviendo esa época? ¿Usted ha visto lo que está sucediendo? ¿Sabe lo que pasó en Brasil hace poco? ¿Sabe lo que está pasando en cada año cuando es el tiempo del orgullo? Lo que es las burlas que hacen en contra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles en donde alguien que se levanta como estandarte de la verdad, como es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, el mundo señala como religiosos, como misóginos, como personas que son anticuadas. Pero nosotros debemos aprender que la verdad no se cambia, no se malbarata. Dice la escritura: va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero mi palabra, esa permanece. Esa no cambia, es la misma. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y la iglesia no podemos cambiar la verdad, aun y cuando a los demás o a ti o a mí mismo nos incomode. No podemos cambiar eso. Y sigue leyendo la palabra de Dios: se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Ay, pastor, qué exagerado. Si Jesús convirtió en el agua en vino, mire, ¿a poco no le va a poder entrar poquito? No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Lo aborrecerán. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. ¿Cómo serán los espíritus engañadores? No vas a ver el espíritu engañador como si un espíritu engañador, no. Pero van a estar inspirando a hombres con estas características. Actuarán como religiosos, piadosos, con cara de no rompo ni una taza. Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué me dice Dios respecto a eso? A esa clase de enseñanzas, a esa clase de personas. Me dice Dios:
aléjate. Ahora sí, como decía el comercial, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Satanás a través de estos hombres disfrazados, que los menciona la Biblia como hombres lobos rapaces, no te van a hablar feo, no nos van a hablar feo, no van a hacer que te sientas, no, van a halagar, van a endulzar el oído. Dice la palabra que tendrán comezón de oír. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usted ha sentido comezón en su oído, especialmente donde su dedo meñique no entra, ¿verdad? Que le está dando bastante comezón y por más que le hace así uno, hasta se estira las orejas, no satisface la necesidad de rascar o la comezón. Pero una vez que toca el punto de la comezón, como que, ay, qué padre se siente. Bueno, escuchar palabras mentirosas es lo mismo, porque escucha palabras que confrontan el pecado, que llevan nuestra vida y nos forman en base a la verdad de Dios. Y quizás estamos incomodados, pero escuchamos algo que halaga nuestra vida. Ay, esa qué padre cayó aquí. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Vamos a suponer esto, y me dirijo a los casados, a todo el mundo, ¿va? Pero en especial a los casados, hombres y mujeres. Suponiendo que vamos por la calle y alguien de pronto empieza a halagar nuestra vida. Oye, qué guapo, qué guapa. Oye, qué bien te ves. Oye, qué cuerpazo. Oye, qué cabello. Oye, te cortaste el cabello. ¿Qué empieza a hacer? Ahí nos dicen y empiezan las mujeres, sí, ¿verdad? Y se agarran el cabello. Y el hombre dice, oh, pues sí, yo sé lo que provoco, ¿verdad? Empiezan a halagar nuestra vida, endulzar. ¿Qué está tratando de hacer esa persona? No está tratando de seducir. No está tratando de hacer de que caigamos. ¿A qué voy con esto? Lo que Satanás quiere hacer a través de estos mensajes, enseñanzas de espíritus engañadores, de doctrina de demonios, lo que quiere hacer es endulzar el oído para que ustedes y yo caigamos. ¿Qué es seducir? Seducir significa es que hacer que otra persona caiga o se sienta atraída o se enamore utilizando los recursos necesarios. O sea, lo que tenga que hacer voy a hacer para que esa persona caiga rendidita a mis pies. En otras palabras, si usted piensa que Satanás viene con cola, cuerno de rojos y con trinche, está muy equivocado. Dice la palabra de Dios que Lucifer fue el ángel más hermoso. O sea, estaba guapo el pelado, ¿verdad? Fue destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué crees? El encanto ahí quedó. Porque si fuera con cola, cuernos y trinche, hasta el más ignorante podría decir, no, este me va a hacer daño. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? El apóstol Pablo menciona y dice, bueno, a mí no me sorprende para nada. Estaba hablando acerca de las mentiras, de las falsedades que se presentaban y que se pueden presentar. Porque dice, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, no va a venir con palabras extrañas, no va a venir con palabras altisonantes, no, va a venir con apariencia de piedad, va a venir con apariencia que se ve bueno, que se ve agradable, que sabe bonito. Ay, lo voy a escuchar, ay, voy a prestar atención. ¿Y qué está pasando ahí? Es el inicio de la posible caída o abandono, o el abandonar la fe en el Señor Jesucristo. Pastor, no sea exagerado, pero así inicia. Así inicia en la vida del hombre. Empezamos a prestar oído. Si yo permito que eso entre a mi corazón, ahora podemos entender que tenía algo de cierto la canción que nos cantaban de chiquitos. Cuidado mis oídos al oír. Le voy a decir algo. Suponiendo que alguien le dice, bueno, a mí me pasó en una ocasión. Alguien habló algo acerca de mí, que yo era X o Y persona, pero pues yo soy como soy. Y tocó que a la persona que le dijeron eso trató conmigo, habló conmigo, y después de días vienen y me dicen, oye, ¿sabes que esta persona está muy arrepentida? Le digo, ¿por qué? Dice, porque le dijeron que tú eras así, así, así. Y dijo, no era nada que ver lo que me dijeron. ¿Qué pasó?
Bueno, ella escuchó algo acerca de mí, o puede escuchar de cualquier persona y va a tener un concepto diferente. Voy con la palabra. Me pueden decir algo que no es de la palabra de Dios. Si yo lo creo, lo abrazo y lo recibo, ¿qué cree? Voy a encaminar en base a lo que me han dicho. Lo que entra por aquí, lo abrazo aquí, se convierte en una convicción, en una verdad en mi vida. Y para sacarme de ese lugar, solo el poder del Espíritu Santo y su palabra. Porque como le dijo Pablo, es que los encantó, están como embelesados. Ay, es que qué bonito, qué precioso, qué hermoso. Va a estar disfrazado de esta manera. Y mire, una vez escuché un pastor que hablaba respecto a eso. Dice, en una ocasión me contaron que un muchacho invitó a un amigo de él no creyente a la iglesia. Y lo que me dijo después me preocupó un poco. Porque dice que el nuevo invitado se sintió tan feliz, se sintió tan a gusto con el mensaje, se sintió tan cómodo estando en la iglesia, que se quiso quedar. ¿Y sabe cuál fue la reacción del pastor? Dice, me preocupé. Y uno piensa, ¿por qué? Si se sintió cómodo, ¿no? Se supone que debería sentirse cómodo. Bueno, que cuando la palabra se expresa ante alguien que no conoce de Jesucristo, no es para que se sienta cómodo. Es para que su condición de pecado le sea revelado y corra a rendirse a los pies de Jesucristo y diga, Señor, soy un pecador y necesito redención. Ese es el problema, de que cuando escuchamos mensajes que agradan a nuestro oído conforme a nuestra propia concupiscencia, no me van a hacer reconocer mi pecado, no me van a hacer reconocer mi falta, sino me van a hacer sentirme halagado, sentirme cómodo, sentirme de esta manera. Y vamos a entenderlo entonces, esta ilustración de Satanás disfrazado como ángel de luz. Si lo vamos a ilustrar de esta manera, quizás podría presentarse como un ministro del evangelio. Podría presentarse como alguien que lleva vestimenta religiosa y está de pie en un púlpito en una iglesia famosa y utiliza palabras como Biblia, como voluntad, como palabra, como Jesús, como Dios. Pero el único objetivo es distraer a las personas de la verdad y que vayan encaminados a la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer o desea que caigamos de esta manera, que desertemos de la fe. ¿Y cuál debe ser la postura del creyente en esta realidad innegable de que algunos apostatarán de la fe? Pregunta, ¿tú quieres ser de los que se mantengan a pesar de todo y que esperemos con paciencia y alegría a Jesucristo en las nubes? Yo necesito serlo. De lo contrario, temo que caiga. Por eso Pablo dijo, así es que si alguno cree estar firme, ¿qué dice la palabra? Preste atención. Porque aquí en la fe nadie es Highlander el inmortal. Aquí en la fe nadie es Pancho Pantera. Aquí en la fe somos miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición? Pero doy gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, ¿qué necesita el creyente, el que desea estar en esta postura de abrazar la verdad? Bueno, necesita alimentarse del pan de vida. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la escritura va a hacer que mi vida, y el aplicar la palabra de Dios, porque no solamente se trata de oír. ¿Qué va a hacer conmigo? Bueno, va a hacer que mi vida espiritual se mantenga sustentada. ¿Por qué? Porque la manera que el huevito con chorizo y tortillas de harina en la mañana le hacen resistir hasta las 2, 3 de la tarde, bueno, el alimento físico es para el cuerpo, pero el alimento espiritual sustenta al hombre espiritual. Pero cuando no hay alimento correcto del pan de vida que es Jesucristo, ¿qué cree? Vamos a ir comiendo comida chatarra que no sustentan al espíritu, sino que vamos tras el engaño. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo a Satanás? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Qué es lo que ha salido de la boca de Dios? Esto. Porque dice la palabra en Timoteo, porque toda la escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de hacer el hombre enteramente preparado para toda buena obra.
Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, entonces me mantengo como uno, y la aplico, me mantengo como un hombre firme en la fe. Y a pesar de que se pueden levantar voces del engaño, mira, no tengo tiempo, gracias, nos vemos, porque me mantengo en lo que es sano, lo que edifica y lo que me lleva a la salvación eterna, la palabra de Dios. Pero cuando yo desprecio el conocimiento de la palabra de Dios, cuando desprecio la verdad de Jesucristo, me convierto como en un niño, porque un niño con facilidad le engañan. Pablo le hablaba a los Gálatas, les habló y les enseñó que la salvación no es por obras, sino es por fe y mera fe en Jesucristo. Es decir, las buenas acciones, dar a los pobres, alimentar al hambriento, todo eso no me lleva a la salvación, me lleva en creer en Jesucristo. Más bien esas obras son evidencias de mi salvación. Pero ¿qué pasó con los Gálatas? Alguien les dijo que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer buenas acciones, hacer lo correcto para entonces ser salvos. Les dijo, ¿quién los encantó de esa manera? Porque la salvación no se trata de lo que puede hacer el hombre, sino lo que Cristo ya ha hecho por el hombre: morir en una cruz, resucitar para darnos vida. La palabra de Dios es importante que sea alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu, porque cuando yo desprecio ese conocimiento, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que Él dejó los 5 ministerios. Y Él instituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y a unos maestros. ¿Para qué? Para preparar al hombre en el conocimiento del Señor, para que crezcamos en unanimidad, en sabiduría y en medida de fe. ¿Para qué? Efesios 4:14, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, enseñanza, entiéndase doctrina, por estratagema de hombres. ¿Para qué? Para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Mire, no sé si usted ha tenido la oportunidad, la verdad yo no, pero dicen que en el centro de New York, si usted quiere comprar una bolsa, esas que tienen una LV, que le salgan más baratas, tiene que ir al centro y le van a salir unos chinitos y lo van a meter por unos recovecos y callejones y le van a sacar una bolsa idéntica. Tiene el código de barras, tiene hasta la laminita, tiene el certificado. Hace cuenta que es una copia legítima de esas bolsas. Pero si usted no conoce qué es lo genuino y qué es lo falso y cae en el error del engaño, como dice la palabra, en artimañas, ¿qué va a suceder? Usted va a pagar una copia a precio de original, porque no lo conocía. Satanás se va a presentar con habilidad, con artimaña para engañar. No va a ser evidente el engaño del diablo. Así como dice la escritura que se disfraza como ángel de luz. Bueno, va a haber hombres que hablen elocuentemente, que hablen con palabras rimbombantes, que hablen con maneras que usted dice, qué bárbaro, qué enseñanza, que sentir re bonito aquí en el pechito, qué hermoso dice la palabra. No, necesitamos crecer en el conocimiento y en la fe para que ya no seamos llevados y arrastrados de un lado a otro. Para que cuando venga alguien y te diga, mira hermano, ahí en esa iglesia hablan re feo, ahí en esa iglesia son bien duros, son muy religiosos, mira, este pastor habla más bonito y no te dice nada, nada más te pide los diezmos, pero tú puedes ser como quieras, mira, es bien padre. A ver, si usted o no da los diezmos, ese es entre usted y Dios. Dice la palabra, cada uno como propuso en su corazón. Y no por dar los diezmos yo voy a vivir una vida como yo quiera. Más bien, porque conozco la escritura del Señor, voy a vivir la palabra que Él me ha enseñado y voy a caminar en la verdad de Dios de esta manera, y solo así no voy a ser un niño llevado de un lado a otro por falsas enseñanzas. Vuelvo a preguntarnos, ¿quién queremos ser? Porque esto nos puede traer o provocar 3 características en nuestra vida: inmadurez, inestabilidad e ingenuidad. El inmaduro, ¿cómo es un niño? Se recuerda que una vez hicieron un experimento social, que iba un conejito, una botarga de conejo, y le dijo, ven, te doy un dulce, y varios niños lo siguieron y los papás ni se dieron cuenta. Fue un experimento social. ¿Qué pasó? Los engañó.
La inestabilidad. ¿Qué significa eso? Que hoy en día estamos bien fervientes en la fe, pero en otro, pues ya creímos otras cosas y empezamos a tambalearnos en la fe. Y la ingenuidad. Que a cualquier cosa que nos puedan decir, si sentimos bonito, decimos amén. Si se escucha y se oye bonito, decimos amén. Pero la postura del creyente ante todo mensaje del evangelio, aún de este hombre que tiene aquí adelante, debemos de ser como los de Berea. Hechos capítulo 7, dice Pablo que todo lo que él hablaba era confirmado o lo rectificaban a través de la escritura. No todo lo que se hable puede ser verdad. Segunda de Pedro, mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios: queridos amigos, querida iglesia, les estoy previniendo con tiempo. Le agarró tiempo al tiempo el apóstol Pablo. Manténganse como en guardia. No sé a cuántos de aquí les guste ver el box. A mí me gusta ese deporte. Que por cierto, yo pienso que el box ya no fue lo mismo desde que Juan Manuel Márquez dejó el box mexicano. Pero ¿cómo es que están los boxeadores? ¿No tienen una postura que se llama en guardia? ¿Están así? Para que cuando venga un golpe levanten la mano, para que venga un gancho puedan esquivar el golpe. Pero ¿qué pasa cuando bajan la guardia? El otro aprovecha y ¡pum! Bueno, lo que el apóstol Pablo nos invita a todos nosotros es que el pueblo de Dios nos mantengamos de esta manera respecto en la vida espiritual. Para que cuando vengan cuando venga alguien a querernos arrastrar en el error, nuestra vida pueda deshacerse, esquivar, evadir todo lo que no sea certero y verdadero de la palabra de Dios. Porque dice la palabra, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. ¿Qué significa ser arrastrado? Básicamente significa tomar a alguien de la mano y guiarlo hacia un lugar. La falsa enseñanza, las estratagemas de hombres, la doctrina de demonios, espíritus engañadores, de los hombres que se disfrazan con vida de piedad, tienen ese propósito: arrastrarnos a la mentira. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Mantenerme en guardia. El apóstol Pablo hablaba a la vida de la iglesia para que usaran toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo y permanecer firmes. Y mira lo que dice el versículo 18: en cambio, en lugar de ser arrastrados, en lugar de crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Qué está pasando? Supongamos que usted en su vecindario de pronto oyó a la vecina de la vecina que dijo que en la esquina se metió alguien a robar. Y al otro día escucha que al otro vecino le rompieron el vidrio del carro y le sacaron cosas. Y a la otra vecina le abrieron el portón y se llevaron al perro. Si usted para oído, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar las puertas abiertas del carro con la maleta de la computadora? ¿O va a sacar la computadora, va a meter el carro en la cochera y le va a poner candado? Pues obviamente se pone listo, dice la palabra, el entendido ve el mal y huye. Bueno, lo que la escritura me está diciendo, ya que sabemos esto, ya que sabemos que habrá espíritus engañadores, ya que sabemos de todo esto, por lógica, tenemos que estar en guardia con respecto a la fe y ocuparnos de siempre estar en alerta máxima para no ser arrastrados de esta manera en enseñanzas que no son reales o que no provienen de Dios, para que el inmaduro, inestable e ingenuo no sea fácil de ser guiado a la mentira, sino que sea un hombre maduro, cabal en la palabra y se establezca en la verdad del Señor. Aquellos que están llenos del conocimiento de Dios con dificultad son engañados. Alguien que sabe de mecánica y lleva su carro con el mecánico, que es raro que suceda cuando alguien sabe de mecánica, y le dice: no, lo que pasa es que le cambiamos la pichancha.
La pichancha va en el aljibe. ¿Qué tiene que ver la pichancha con el carro? No, es que es nuevo, lo acaban de poner en los carros. Oye, yo conozco de esto, ¿por qué me estás diciendo una mentira? ¿Tú me quieres estafar? Pero aquel que no conoce ni cómo cambiar una llanta, no, pues es la pichancha. ¿Y cuánto me va a salir, oiga? Ya lo engañaron. Ya le echaron la mentira y se la creyó. Bueno, la palabra nos exhorta que en vez de apostatar de la fe, de abandonar la fe, desistir de la fe, rebelarnos en contra de la fe, debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Pero ¿cómo lo haremos si no es por medio de la Escritura? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo si no es por medio de la palabra de Dios? Y aunado a todo esto, el apóstol Pablo nos dice estas dos posturas. Una, crecer en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Y quisiera responderlo con qué no es crecer en la gracia. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dijo: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Dijo el apóstol Pablo: de ninguna manera. En otras palabras, la gracia es recibir capacidad, autoridad, empoderar a alguien para algo, para hacer algo que no podía ser. ¿Qué no podríamos ser nosotros o qué no podíamos ser? Semejanza a Cristo Jesús. Crecer en la gracia significa cada día más ser semejantes a Jesucristo. Y una de las cualidades de Jesucristo es que cuando vino Satanás a querer engañarlo, no se dejó ser engañado porque conocía la verdad. Pero también dice la Escritura, crecer en la palabra de Dios. Y quisiera terminar con esto. Como iglesia, esto es lo que debemos hacer una y otra vez en nuestras vidas. Afianzarnos en la verdad, estar caminando con el Señor y dejar a un lado la intención o la iniciación del abandono de la fe. Porque Dios nos llamó a salvación no para que salgamos por la puerta trasera persiguiendo mentiras. Dios nos llamó para que usted y yo estemos caminando firmes en la fe, en la convicción del Señor Jesucristo. Mire, le voy a decir algo, me acordé ahorita. En una ocasión fuimos de vacaciones, todavía estaba soltero, estaba con mis padres y fuimos de vacaciones a un lugar donde había nieve y estaba muy bonito, muy nevado, parecía Villa Coca-Cola, y nosotros fuimos con el propósito de conocer, de pasar un tiempo agradable. Íbamos con nuestras chaquetas bien grandes, todo preparado. Y donde me dicen: mira una ardilla. ¿Y qué creas, Samuelito? Se le ocurre salir en chanclas y camisa de tirantes con todo nevado afuera. ¿Cómo cree que me la pasé en todas las vacaciones? Con tos, temperatura y gripa. Yo no fui para tomarle una foto a una ardilla. Yo fui para pasar un tiempo agradable, hacerlo planeado y caminar con la familia. ¿Qué pasó? Me salí del objetivo principal. Dios no nos llamó para salirnos por la puerta de atrás de la iglesia, para irnos con enseñanzas falsas. Y sobre todo entender que Él no nos ha dejado solos en esta vida de la fe para que nos diga: bueno, ahí nos vemos, Dios los bendiga, a ver cómo le hacen. No, nos ha dejado su Espíritu Santo. Y según Jesucristo nos enseña que nos ha dejado de su Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y déjeme decirle algo: los hijos debemos arraigarnos, aferrarnos en Cristo Jesús y no soltarnos de ello. Colosenses capítulo 2 versículo 7, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: así que arraíguense profundamente en Él y edifiquen. ¿Qué tanto de su vida? ¿Nomás los domingos? ¿Los días de enseñanza? Dice: edifiquen toda la vida. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, sobre Él. No sobre un pastor, no sobre una iglesia, no sobre enseñanzas humanas. Edifiquen su vida sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. ¿Y qué pasará cuando los hijos de Dios estemos o actuemos de esta manera? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. ¿Cómo se llamaba la enseñanza de hoy? ¿Se llamaba firmes en la fe? Bueno, para ser firmes en la fe y que nada nos engañe, ni que nadie nos mueva, debo estar arraigado en Cristo y debo edificar mi vida en Él. Dice: la fe de ustedes se fortalecerá en
la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos a entender esto. El engaño no siempre va a venir por hombres de púlpito. Puede venir por gente que esté cercana a nosotros o alguien que viene con apariencia de piedad y nos insta a que abandonemos lo recto, a que abandonemos lo justo y nos vayamos por lo fácil. Pero la verdad, amada iglesia, esa no se cambia por nada. ¿Por qué? ¿No dice por ahí un dicho que la verdad duele o la verdad cala? Bueno, entonces la verdad de Dios nos va a incomodar o va a incomodar al pecador para que se salga de su estado de falta y para que nos volvamos a la posición de honrar a Dios. Pero ¿qué va a hacer la mentira? La mentira me va a halagar y me va a hacer sentir cómodo. En otras palabras, prefiero oír una verdad que me incomode a mí, me lleve a arrepentirme delante del Señor y pase a estar en la presencia del Señor por la eternidad, que una mentira que me haga sentir halagado pero me lleve al mismísimo infierno. ¿Qué preferimos? La verdad que duele pero edifica, que salva, que restaura, que mantiene y que sostiene, o la mentira que no tiene fruto más que la muerte. Prefiero lo de Cristo. ¿Alguien dice amén conmigo? Cuando escuchemos a cualquier hombre, a cualquier predicador, a cualquiera que enseñe la palabra, nunca pasemos por alto la enseñanza como si fuera verdad, sino que todo lo sustentemos a través de la palabra, aún lo que escuche de este servito. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 da un consejo infalible para aquellos que no quieren ir tras la mentira. Dice: queridos amigos, no creáis a todo espíritu, con E minúscula. En otra traducción dice: no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. Dice: pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu, con E minúscula, que tienen realmente proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y el que enseña falsedades lleva a otros a falsedades. Recordemos esto, lo que dijo Jesucristo: Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos esto, otro, aquello. Pero ¿qué dijo Jesús? Apartaos de mí, nunca los conocí. En otras palabras, no todo el que dice Señor, Señor, le pertenece al Señor. ¿Cómo vas a saber? Número 1, por sus frutos. Número 2, porque lo compruebas con la palabra de Dios, lo que escuchas. Es bien importante, amada iglesia del Señor, que toda enseñanza que entre aquí, antes de bajarla acá, pase por esta criba, para saber si es real, si es fidedigno o no. Y así es que, como iglesia del Señor, le voy a pedir algo. El único que puede guiarnos a toda verdad es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Usted y yo tenemos que confiarnos no en nuestra capacidad de discernimiento, sino en quien nos da el don de discernir las cosas. No debemos confiarnos en qué tanto conocemos de la palabra, sino confiarnos de quién nos revela la palabra. Debemos orar al Señor, debemos orar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guarde y nos mantenga firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y para que usted y yo jamás desistamos de la verdad del Señor Jesucristo. Probablemente usted puede escuchar desde este altar palabras que le van a incomodar, palabra de verdad que le va a hacer sentir incómodo. No es para que se sienta mal, porque como dijo el apóstol Pablo, la tristeza que Dios quiere que sientan no es como la que el mundo siente.
La tristeza que Dios quiere que sientan es la que produce arrepentimiento, no remordimiento. El que se arrepiente no vuelve a la condición de pecado. El que se remuerde la conciencia solo llora un ratito y al cabo del tiempo vuelve a caer al mismo lugar. Amada iglesia del Señor, este mensaje es para que estemos alertas, para que nuestro oído no permita entrar cualquier enseñanza. Y no digo que aquí en Vida Nueva tenemos los mejores maestros de la palabra, los mejores teólogos. No. Somos hombres falibles como ustedes. Pero que el Señor nos guarde para abrazarnos a la verdad de justicia y que desde este púlpito siempre se hable la verdad de Dios y que desde esa silla siempre haya hombres y mujeres dispuestos a abrazar la verdad del Señor Jesucristo. Eso es lo importante que debe hacer. Que los mensajes que estemos dispuestos a escuchar sean de verdad. En otras palabras, como les dije a los hermanos de la mañana, si usted estaba suscrito a hermanos que decían, ay, como que habla medio extraño, entonces ya no va tan de acuerdo con lo que me enseña la palabra de Dios, deje de escuchar lo que no conviene. Deje de prestar atención a lo que no conviene. Porque así como el pollo se cose con fuego al pasito, así la apostasía se cocina con un poquito que dejamos entrar aquí. ¿Quién queremos ser? ¿Los que se mantienen firmes en la fe? ¿Los que aguardan la promesa? ¿Los que esperan en el Señor? ¿O los que cayó la semilla en piedra, pero duró poco porque no tenía raíz? Que sea el Señor el que nos sostenga, ¿verdad? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde? Y le dice, sí, Espíritu Santo, sostén mi vida, sustenta mi vida, sustenta mi corazón. Nos ponemos de pie en esta tarde y le pedimos al Señor. Y mire, solamente usted y solamente yo sabemos lo que hemos permitido escuchar, lo que hemos permitido que entre al corazón. Porque así como dice la palabra que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, ¿qué significa esto? Que si yo soy un hombre que tengo debilidad con el vino, yo voy a escuchar pastores que me enseñen que el tomar no está mal. Mire, hermano, Jesús convirtió el agua en vino y ya cuando se empieza a sentir mareo, ya no, nada más un six, hermano, nada más un six. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No, hombre, mire, hermano, si usted está viendo una película y sale una escena así medio triple X, usted, no, o sea, no le tiene que apagar nada más hasta donde aguante. No. Cuidado mis ojitos al mirar. No, si a usted le gusta el dinero, mire, tráigale a Dios porque Él le va a dar más. Porque no, ¿para qué va con la doctrina de la prosperidad? Nosotros no diezmamos para que Dios nos dé más. Nosotros no ofrendamos para que Dios nos dé más. Nosotros lo hacemos por gratitud. Si no lo quiere hacer, no hay problema. Pero si su corazón está agradecido, hágalo con todo el gozo. No, es que ya, mire, aquel pastor me dice que yo puedo tener hasta 2 esposas. Si no, uno no puede con una, pues bueno, Dios lo bendiga. Mejor amontonémonos maestros que nos hacen caer en el arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Eso es lo mero bueno. Como dijo el apóstol Pablo, desead como recién nacidos la leche no adulterada. ¿Está conmigo en esta mañana? Si hemos escuchado y hemos prestado atención a palabras que no provienen del Señor, pidamos perdón en arrepentimiento al Padre y que sea su Espíritu Santo quien nos sustente. Mire lo que dice, ya ahora sí se lo prometo, con este acabo, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién espera de esta manera al Señor Jesucristo? Que dicen como Juan, sí, Señor, ven pronto, por favor. Tenemos todo lo necesario a través de Él. Pero miren lo que dice el versículo 8. Él, con E mayúscula, refiriéndose a Jesucristo,
al autor y consumador de la salvación, dice, Él los mantendrá ¿cómo? Firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Nos ha dado todo lo necesario aquí, pero cuida que todo lo que se hable provenga de aquí. Porque estas palabras no son de Samuel Soto, no, la patente de lo que se enseñó el día de hoy provienen del reino de los cielos. Allá tienen, ¿cómo se llama? Los derechos de autor. Y esas palabras son las que nos ayudan y nos exhortan. Sí, vivimos en tiempos difíciles, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Miren, hay tanta depravación incluso de hombres que se apartaron de la verdad, que conocieron de Dios y fueron tras la mentira. Les da un ejemplo en la mañana a los hermanos. ¿Se recuerdan de un niño que hace como 8 o 9 años fue muy famoso por cantar la de Agnus Dei, un brasileiro? Y bruto, tremenda voz que tiene ese niño, o tenía. ¿Sabe cómo está ahorita por escuchar enseñanzas que no provienen de Dios? Está en un proceso de cambio de sexo y dice que todavía es ministro de Dios. No cambiemos la verdad. Inicia con algo pequeñito. Como dice la Escritura, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mensajes que nos agradan nos van a encantar el oído y vamos a caer redonditos. Señor, perdónanos si hemos escuchado esa clase de mensajes, porque yo no quiero que amontonemos esa clase de predicadores para nuestra vida. Hay muchos buenos predicadores. A mí no me gusta decir desde un altar quién es bueno y quién no. ¿Cómo lo va a saber usted? Cuando lo que hable no sean palabras inspiracionales, motivacionales, sean palabras que confrontan, que exhortan, que animan y que dirigen a la presencia de Dios. Usted lo va a saber, y que el Espíritu Santo le dé el discernimiento para saber qué sí conviene y qué no conviene oír. Wow, qué palabra recibimos el día de hoy. Sin duda Dios ha hablado por medio de nuestros pastores con esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje y que lo puedas llevar a la práctica en el día a día. También aquí en Ministerios Vida Nueva creemos que en el dar es mejor dar que recibir, y así que aquí tenemos unos enlaces, unos números donde tú puedes depositar, puedes hacer una transferencia para, si eres gustoso de bendecir a Ministerios Vida Nueva, lo hagan. Nos vemos, bendiciones.